Parte 1. Algo que no se dice. Aquella noche, Olivia despertó sobresaltada, no por un ruido, no por una pesadilla, por algo más sutil. Una sensación espesa, como si el aire del apartamento se hubiera vuelto denso, húmedo, ajeno. Se incorporó en la cama, aún con el corazón acelerado, y sintió algo extraño. No sabía si estaba sola. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada. A través de las persianas, las luces naranjas de la calle tejían sombras sobre las paredes blancas de su dormitorio. Olivia miró hacia la puerta entreabierta. No escuchaba pasos, ni respiraciones, pero había algo. Se levantó sin encender la luz. Caminó descalza por el pasillo hasta la cocina, con el presentimiento de que encontraría algo fuera de lugar. Y ahí estaba, la ventana del salón, abierta de par en par. El viento de la madrugada movía levemente las cortinas. En la mesa del comedor, una taza de café, medio llena, humeante. Se sobresaltó cuando vio a Martín, su hijo de 19 años, de pie frente a la ventana, mirando hacia abajo. Estaba en pijama, descalzo, inmóvil. La luz del edificio de enfrente iluminaba su perfil, y por un instante no lo reconoció. «¿Martín?», preguntó, suave. Él se giró despacio. La miró como si no la hubiera escuchado llegar. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas. Solo una expresión vacía, como si hubiera caminado dormido hasta allí y acabara de despertar. «No podía dormir», dijo, sin más. Olivia se acercó, casi sin saber qué decir. Se quedó a su lado, en silencio, mirando también la ciudad dormida. Ninguno de los dos habló por un rato. En algún momento, sin planearlo, sin pensar demasiado, él giró el rostro y la besó. Fue un segundo, solo eso, un reflejo perdido, sin contexto ni sentido. Olivia se apartó de inmediato, no con violencia, sino con una especie de incredulidad helada. No dijo nada, ni un reproche, ni una pregunta. Solo lo miró, como si lo estuviera viendo por primera vez. Martín bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. «Estoy raro, no sé qué me pasa». Ella asintió, como si entendiera, aunque no entendía nada. Dio un paso atrás, otro más, y luego caminó hacia su habitación, sin mirar atrás. Cerró la puerta, apoyó la frente en la madera. Sintió que algo en su mundo se había roto esa noche. No sabía qué era, ni cómo se llamaba, pero estaba allí, inconfundible, y por primera vez en años, tuvo miedo de estar sola con su hijo. Parte 2. Lo que no se habla. La mañana siguiente transcurrió entre silencios densos, de esos que llenan el aire como humedad. Olivia preparó el desayuno como siempre. Café negro para ella, tostadas para Martín. No hubo mirada, ni comentario. Solo el sonido del pan, saltando de la tostadora, el golpeteo de las cucharillas contra la porcelana, la radio sonando de fondo, con noticias irrelevantes. Martín salió temprano hacia la universidad, sin apenas despedirse. Olivia se quedó sola, sentada frente a la ventana del salón, apretando una taza que ya no fumaba. La escena de la noche anterior le martillaba la cabeza, pero no sabía cómo nombrarla. ¿Había pasado? ¿Lo había imaginado? ¿Y si solo fue un gesto inconsciente? ¿Un impulso torpe de alguien confundido? Pero no, no fue nada inocente. Y el vacío entre ambos, ese espacio extraño que se abrió de pronto, seguía ahí, más real que nunca. Por la tarde, Olivia decidió salir. Caminó por las calles estrechas de su barrio en Valencia, respirando el aire cálido que subía desde el asfalto. Pasó por delante del taller de cerámica donde hacía años no entraba, y se detuvo al ver que aún seguía abierto. No sabía por qué, pero entró. Dentro, entre mesas con trozos de barro y hornos en silencio, encontró a Leandro, su antiguo profesor. Estaba más canoso, con la misma voz suave de siempre, y esa mirada que parecía leer más de lo que uno decía. Charlaron sin prisa, y cuando ella dijo que solo quería mancharse las manos un rato, él sonrió sin hacer preguntas. Horas después, con los dedos cubiertos de arcilla, Olivia se sorprendió riendo. De verdad,
como si en ese espacio extraño y cálido, su cuerpo recordara lo que era sentirse viva, sin miedo. Ya de noche, al llegar a casa, Martín estaba en la cocina, preparando algo de cena. Cuando la vio, se quedó quieto un instante. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono inesperadamente seco. Solo salí a caminar, respondió ella, dejándose la mochila en el suelo. Él la miró. La observó con detalle, como si tratara de leer en sus gestos algo que no se decía. Entonces, en voz muy baja, murmuró: «Hoy soñé que te ibas para siempre». Olivia quiso contestar, pero no pudo. Algo en su interior se contrajo, como una cuerda tensada a punto de romperse. No dijo nada, dio media vuelta y se fue al baño. Cerró la puerta. Se miró al espejo. Su reflejo ya no parecía el mismo. Y al otro lado de la pared, Martín aún estaba de pie, esperando algo. Parte 3. Ese momento que no se nombra. Los días siguientes fueron como caminar sobre una tabla estrecha, sin saber si hay red abajo. Olivia y Martín apenas coincidían, y cuando lo hacían, todo era correcto, demasiado correcto, como si el aire estuviera cuidadosamente medido, como si cada palabra hubiera sido ensayada para no decir nada real. Un sábado por la mañana, Leandro la llamó. Iba a abrir una exposición pequeña en una antigua nave restaurada en Ruzafa y quería invitarla. Olivia dudó, pero aceptó. Llevaba demasiado tiempo posponiéndose. Esa noche se vistió con algo sencillo y dejó una nota en la mesa. Salí. No me esperes despierto. En la galería, el ambiente era cálido y relajado. Lienzos abstractos, cerámicas rugosas, vino tinto barato en copas de plástico. Leandro se le acercó con una sonrisa tranquila, y esa manera de mirarla, que no empujaba, solo estaba. Hablaron de arte, de rutinas, de silencios. Y sin saber cómo, estaban caminando juntos, por las calles tranquilas del barrio, bajo luces amarillas y árboles que apenas se movían. Se detuvieron frente a una librería cerrada. Olivia le habló de un libro que leía en secreto, uno que Martín le había regalado, pero que nunca había terminado. Él le preguntó si lo leía por él o por ella misma, y en ese momento exacto, sin palabras de por medio, ocurrió el segundo. Un pozo de aire, un parpadeo detenido, un beso. Pero no fue un beso como el de una película. Fue torpe, silencioso, con más vértigo que deseo. Olivia retrocedió un paso, como si la tierra se abriera debajo. No debí, empezó Leandro, pero ella levantó la mano, negando con la cabeza. No digas nada, susurró. Volvió sola a casa. Caminó despacio, como si el mundo se hubiera inclinado sin previo aviso. Al llegar, encontró la luz del salón encendida. Martín estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida y una manta a medias sobre él. En la pantalla, un documental de animales. En su rostro, algo dulce, casi infantil. Olivia lo observó en silencio durante un largo minuto, sin moverse. Sintió que algo se partía. No en él, en ella. Entonces, la manta resbaló al suelo, y con ella, un cuaderno que estaba sobre sus piernas. Olivia lo recogió, y sin pensar, lo abrió. En la primera página, su nombre. En las siguientes, algo que no esperaba. Parte 4. Cosas que no se escriben. El cuaderno pesaba más de lo que parecía, no por su volumen, sino por lo que guardaba. Olivia se sentó en el suelo, al lado del sofá, con las piernas cruzadas. Martín seguía dormido, roncando suave. La televisión aún proyectaba imágenes de elefantes, cruzando una llanura africana. Todo parecía quieto, como si el mundo aguantara la respiración. Pasó la primera página, donde solo decía Olivia, en letras cuidadas. Luego, comenzó a leer. No eran diarios ni pensamientos caóticos. Martín había escrito fragmentos, escenas, diálogos, versiones posibles de conversaciones que nunca habían tenido. En una de ellas, él le preguntaba si aún lo amaba. En otra, se iba de casa sin decir adiós. En otra, ella le confesaba algo que no terminaba de entender. Leandro no fue el principio, fue solo la grieta visible.
Olivia sintió que su estómago se cerraba. Martín sabía, no cómo ni cuándo, pero lo intuía, y en lugar de confrontarla, escribía, como si necesitara inventar futuros alternos donde pudiera soportar lo inevitable. Cerró el cuaderno de golpe, respirando con dificultad. Se levantó y apagó la televisión. Martín se movió, medio despierto. ¿Todo bien?, murmuró él, sin abrir del todo los ojos. Sí, mintió ella, sin pensarlo. Fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Tenía los nudillos tensos, como si acabara de sostener algo caliente. Se apoyó en la encimera y miró al vacío. ¿Qué se hace cuando sabes que el otro ya sabe, aunque nunca lo diga? La respuesta no llegó. Al día siguiente, Olivia tomó el tren a Sagunto. Dijo que iba a ver a su tía, pero en realidad necesitaba espacio, aire, ruido de trenes, calles diferentes. No llevó el móvil. Caminó por el puerto. Comió sola una empanada salada y escribió en una servilleta. Solo una frase. Estoy lejos de casa, pero no sé cuál es mi casa. Cuando volvió, ya de noche, encontró la casa extrañamente ordenada, demasiado limpia. No había platos sucios, no había zapatos en la entrada. En la mesa del salón, una única cosa, una pequeña nota con su nombre. Y debajo, el cuaderno, y una servilleta igual a la suya. Pero ella nunca la había traído de vuelta. Parte 5. Lo que se filtra sin decirse. La servilleta estaba ahí, arrugada, con su letra inclinada hacia la derecha. Estoy lejos de casa, pero no sé cuál es mi casa. No había duda. Era la suya. Pero Olivia no recordaba haberla traído, ni haberla guardado. El aire de la casa olía diferente, como a muebles recién limpiados. La luz del pasillo estaba apagada. El reloj de cocina marcaba las 22:47. Martín no estaba. Revisó el resto del departamento con una rapidez que ella misma no entendía. No había nota de despedida, ni señales de maletas hechas. Solo el cuaderno, intacto, y la servilleta. Ni un mensaje. Nada. Se sentó en la cama, aún con el bolso colgando del hombro. La ansiedad le latía en las costillas. No podía dejar de pensar que, de algún modo, su ausencia breve había acelerado algo que ya estaba roto. Esa noche no durmió. A las 4 de la madrugada, escuchó las llaves en la cerradura. Era Martín. Entró en silencio, como un intruso en su propia casa. Se quitó los zapatos, sin verla. Olivia lo miraba desde el pasillo. ¿Dónde estuviste?, preguntó, con voz más rota que firme. Martín tardó unos segundos en responder. Necesitaba pensar, dijo, simplemente. Olivia no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna servía. Él la miró. Había en sus ojos algo entre ternura y agotamiento, como quien ha llorado, sin lágrimas. Leandro me escribió hace un mes, añadió. De pronto, el nombre cayó como vidrio sobre mármol. ¿Qué? Olivia parpadeó. Nada grave, solo un mensaje. Decía que si alguna vez desaparecías, sabría que habías vuelto a él. Se hizo un silencio denso, casi físico. No volví a él, susurró ella. Martina sintió, no con aprobación, sino como quien ya sabía lo que iba a escuchar. Lo sé, pero también sé que ya no estás aquí, aunque sigas en esta casa. Olivia apretó los puños. No lloró, no pidió perdón, no explicó, solo dijo, no quiero perderte. Y él, con una calma inesperada, respondió, pero ya lo hiciste. Se dieron la espalda en la misma casa. Esa noche no se dijeron más. Pero antes de dormir, Martín se detuvo en la puerta del cuarto. A veces no hace falta gritar para romper algo, dijo, sin mirarla, y cerró la puerta suavemente, como si cerrar suave doliera menos. Parte 6. El eco del silencio. Olivia despertó con un sonido lejano, un murmullo que no sabía identificar. Se levantó, con el cuerpo pesado, y fue hacia la ventana. Afuera, la ciudad ya respiraba bajo la luz pálida de un amanecer que parecía no querer romper la oscuridad de su interior. Martín no estaba en casa. El silencio se había vuelto un habitante más, denso y molesto,
que se colaba entre las paredes sin permiso. Olivia tomó el cuaderno que Martín había dejado sobre la mesa de la cocina. En la página abierta, una frase. A veces, el adiós no es una despedida, sino un punto suspensivo. Sintió que ese punto suspensivo la atravesaba como un filo invisible. No hubo llamadas, no hubo mensajes. La ausencia de Martín era un grito ahogado que hacía eco en cada rincón. Pero había algo más, algo que no podía explicarse con palabras. Era como si el peso de todo lo que no se dijeron se condensara en esa casa, en ese momento. Olivia salió a la calle. Caminó sin rumbo, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. En la plaza del barrio, una pareja joven discutía a voces sobre un malentendido banal. Ella los observaba y sintió un pellizco de melancolía. ¿Qué había sido de aquella espontaneidad, de aquellas pequeñas peleas que son solo una forma de querer? El mundo seguía girando, indiferente a sus dramas, y eso le dolía y la consolaba al mismo tiempo. Al volver, encontró en la puerta un sobre. Dentro, una fotografía antigua de ellos dos, sonriendo en una playa remota, con la luz del atardecer bañando sus rostros. En el reverso, apenas legible, un mensaje de Martín. Para cuando quieras recordar quiénes fuimos. Olivia entendió entonces que no todo se puede salvar, que a veces el amor es un hilo frágil, que no siempre logra unir dos almas, pero que deja marcas imborrables, que el verdadero dolor no está en la ausencia física, sino en la distancia que crece sin ruido, sin palabras, sin un último abrazo. Cerró el sobre y por primera vez en semanas permitió que una lágrima rodara sin culpa, no de tristeza, sino de un extraño alivio, porque en el fondo sabía que ese final no era el fin, sino el comienzo de otra historia, una que no estaba destinada a contar juntos. Y mientras la ciudad despertaba, Olivia sonrió con la tristeza de quien aprende a soltar, sin olvidar, es fin.